definición de los derechos humanos y vamos a tratar, digamos, algunos de ellos. Lo primero es lo relacionado con el tema de las condiciones mínimas, ¿sí? Que es un aspecto importante que cubre y protege los derechos humanos. En ese sentido, se hace alusión a los derechos de las personas, pero también de esas condiciones o esas garantías mínimas para la satisfacción de unas necesidades básicas. Es decir, que como ser humano o como persona, sí, tenemos acceso a esos derechos y a esos deberes, pero también tenemos derecho a tener unas garantías mínimas para cubrir necesidades básicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, necesidades básicas como acceder a servicios públicos, ¿sí? Acceder a un alimento. Entonces vamos a ver cómo los derechos humanos están en todas las esferas como tal del ser humano. Aquí hablamos de unas necesidades básicas, pero pues también hay otros aspectos de los derechos humanos que también surgen y ya están más relacionados no con esas condiciones básicas, sino también a medida que el ser humano se desarrolla, cómo también se van protegiendo esos derechos humanos en otros contextos del desarrollo del ser humano. Entonces, aquí hablamos principalmente de esas condiciones mínimas para poder ser ese ser humano, ¿sí? Con esa protección por parte de los derechos humanos. El segundo punto importante que lo veíamos en la definición es la no discriminación. Entonces, en ese sentido, este es un elemento importante de los derechos humanos en donde todos los instrumentos internacionales van a propender porque no exista discriminación de ningún tipo. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver algunos de esos instrumentos internacionales y todos realmente dentro de su normativa tratan de que todos los seres humanos pues sean iguales. Adicionalmente, hay un concepto muy importante y es el tema de que estos derechos son connaturales con la condición de persona humana. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que con el hecho de nacer, ya esos derechos son inherentes al ser humano, vienen con el ser humano. Es decir, que así como el ser humano, digamos que nace de manera completa, con, se los voy a poner muy coloquial, nace con unos brazos, con unos pies, con una cabeza, desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista de los derechos humanos, nace con ese respeto a los derechos humanos que van a ser con naturales por esa condición de ser humano. Aquí digamos que es importante también hacer claridad que pues esto es muy bonito cuando uno lo habla y lo expresa y decir que apenas tú naces tienes derecho a unos acceso a unos derechos fundamentales y a unos derechos humanos. Lamentablemente en la práctica muchas veces esos derechos humanos no se ven respetados, no son reconocidos, pero no quiere decir que porque no se respeten en algunos momentos o no se reconozcan, no quiere decir que pues no sean connaturales a los seres humanos y que las personas no vengan con esa posibilidad de acceder a la protección de esos derechos humanos. Adicionalmente hay un concepto y es el concepto de calidad de vida, que básicamente pues hace referencia a esos derechos también civiles y políticos, económicos y culturales que los seres humanos tienen, no solamente por ser seres humanos, sino por ser seres que hacen parte de una sociedad. Y finalmente, el último concepto que integra la definición de derechos humanos son las obligaciones o deberes de las personas. Siempre vamos a ver que cuando nosotros tenemos derechos, ya sean derechos humanitarios, derechos civiles, derechos políticos, derechos fundamentales, va a haber una correlación directa con esas obligaciones que también surgen con el fin de garantizar ese equilibrio entre derechos y obligaciones. Es decir, que no solamente somos beneficiarios de una protección, sino que con ocasión de esos derechos a los que podemos acceder, también hay unas cargas y unas obligaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Por ejemplo, una de esas obligaciones y uno de los principios básicos de todos los derechos es que mi derecho llega hasta que inicia el del otro.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la protección de los derechos, cuando hablamos también de qué para ti es un derecho o qué para mí es un derecho, se debe considerar también en qué momento yo entro a infringir esos derechos de las demás personas, ¿sí? Y en ese momento encontramos también una limitación a nuestros derechos, ¿sí? Si bien nosotros accedemos a esos derechos y podemos de una u otra manera hacerlos exigibles, cuando yo ya estoy afectando los derechos de otras personas, ahí ya tengo una obligación que es respetar los derechos de esas otras personas. Vamos ahora a hablar un poco acerca de las características de los derechos en general. Todos los derechos, independientemente de si son derechos humanos, derechos constitucionales, fundamentales o de cualquier naturaleza, tienen unas características específicas. La primera de ellas es que son unos derechos universales. ¿Por qué? Porque le pertenecen a todas las personas, independientemente el tiempo en el que se encuentren o el lugar en el que se encuentren. Entonces, no importa si estamos en Estados Unidos, estamos en Colombia, estamos en Brasil, estamos en el Reino Unido, siempre vamos a tener la protección a unos derechos que tienen el carácter de universales. Adicionalmente, los derechos son indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Primero que todo, indivisibles, es decir, que uno no los puede separar, es decir, son únicos y son una unidad de materia, llamémoslos así. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo derecho a la igualdad, el derecho a la igualdad no es un derecho indivisible que yo pueda dividir, sino que es un único derecho que se tiene que respetar y garantizar en su integralidad, ¿sí? Y cuando yo hablo de complementarios, es que yo no puedo ver los derechos de manera individual, sino que los tengo que ver de manera armónica, en un conjunto, ¿sí? Porque todos los derechos integrados entre sí son los que me van a dar a mí una protección integral. Entonces, pasa exactamente, por ejemplo, en las leyes. Muchas veces uno no puede interpretar una ley o una norma de manera individual, sino que nos tenemos que remitir a un sistema jurídico, ¿sí? Que está compuesta de muchas normas y que del análisis integral de las normas es que podemos tener nosotros claridad sobre qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué obligaciones tenemos. Y demás. Entonces es importante tener en cuenta que si bien la aplicación de los derechos puede llegar a ser también individual, no podemos desconocer que su entendimiento se tiene que dar de una manera armónica e integral. Adicionalmente, estos derechos tienen dos características adicionales importantes que son irrenunciables e imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que si ya hemos dicho que son connaturales con el ser humano, pues yo no puedo renunciar a no tener acceso a estos derechos. Es decir, que yo como persona no renuncio a que tenga libertad económica, no renuncio al derecho, digamos, a que se me respeten mis derechos a la igualdad, el derecho, pues, a nacer en condiciones dignas. Y en ese sentido, este tipo de derechos pues ya vienen en sí y vienen con naturales con la persona. De igual manera, no son imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que yo en cualquier momento puedo hacer exigible el reconocimiento de esos derechos. ¿Por qué? Porque mientras yo sea un ser humano y esté vivo y viva en una sociedad, tengo derecho al respeto de esos derechos. Entonces, no quiere decir que por el paso del tiempo yo tenga que desistir del respeto a esos derechos, motivo por el cual pues jamás van a prescribir, sino que siempre vamos a poder solicitar el respeto de esos derechos, tanto humanos como constitucionales o del carácter que sea. Finalmente, los derechos como tal son inalienables e inviolables, ¿sí? Entonces, básicamente, sabemos que los derechos, este tipo de derechos principalmente son irrenunciables y como consecuencia de eso, no podrían ser violentados por absolutamente nadie y es el Estado quien es en principio el garante de respetar este tipo de derechos a los cuales la persona pues podría acceder. Por eso se han venido creando diferentes declaraciones, convenios y en general instrumentos internacionales que protegen
estos derechos no solamente a una escala nacional, sino también a una escala internacional. Este es uno de las características que pues realmente más se incumplen, porque muchas veces se violan estos derechos, pero no quiere decir que porque se violen esta sea una situación connatural a los derechos humanos, pues existen instrumentos internacionales a los que se pueden acceder con el fin de que también nosotros podamos tener una protección a los derechos humanos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? No, Todo Andrea, muy muchas claro, gracias. Alejandra. Está siendo claro. Perfecto. Listo. Aquí vamos a ver un poco esa clasificación de los derechos humanos. En este momento, pues tenemos una clasificación en cuanto a la generación de esos derechos humanos. Tenemos una primera generación de derechos civiles y políticos, que son, digamos, esos primeros derechos que nacen como tal con la Declaración de los Derechos Humanos. Dentro de esos derechos encontramos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, el derecho a la honra y a la dignidad, libertad de conciencia y religión, libertad de pensamiento y expresión, derecho a la propiedad privada, circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho de reunión. Como ven, estos derechos nacen bajo unas circunstancias y unas condiciones mundiales pues complejas y nacen como garantía a situaciones que estaban pasando. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de de la Revolución Francesa, pues básicamente estábamos también procurando que existiera esa libertad como tal, por ejemplo, al derecho a la propiedad privada, una libertad en cuanto a nuestros derechos políticos, en cuanto a la vida. De igual forma, si nosotros miramos atrás en las guerras mundiales, pues también de una u otra manera, después de ellas, proclamábamos también los derechos a la honra y a la dignidad, a la vida. Entonces, esta primera generación de derechos humanos nacen como una protección inmediata y necesaria que se necesitaba de manera mundial para todas las personas, pues, de diferentes países que venían atravesando circunstancias políticas, económicas y de otro tipo de contextos a nivel mundial y que con ocasión de ello requerían una protección internacional que se fuera pues materializando en el tiempo. Como consecuencia de eso, nace una segunda generación de derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que son los DESC, como por ejemplo los derechos a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo y el salario digno, a la seguridad social y el derecho a la alimentación. Son derechos adicionales que van naciendo para proteger pues de manera integral a todos los seres humanos. Y una última generación de derechos humanos relacionados ya con un tema de solidaridad y con unos derechos colectivos, que básicamente están relacionados con el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la paz. Aquí simplemente en este punto, reforzar también que específicamente para el caso de Colombia, pues nosotros tenemos la constitución política y en la constitución política pues también se plasman esos derechos que todos los colombianos tienen por el hecho de nacer en Colombia, ¿sí? Y de hecho, esa clasificación es muy similar a la clasificación de los derechos humanos, en donde se tienen unos derechos fundamentales que serían los que aquí tenemos como de primera generación y ya se vienen unos derechos que son conexos a los derechos fundamentales que serían los de segunda y tercera generación. Hasta aquí hemos visto un poco la definición de qué son los derechos humanos, cuáles son sus características, qué elementos componen los derechos humanos, cómo están clasificados, qué tipos de derechos humanos hay. Pero una pregunta importante que nos debe surgir es cómo se garantiza la protección de esos derechos humanos. Entonces, para la protección de esos derechos humanos se han creado diferentes organizaciones internacionales que
propenden por la protección de estos derechos humanos y que también buscan la celebración no solamente de acuerdos o promulgación de declaraciones, sino otros instrumentos internacionales